Momento de hablar del mundo del campo, el mundo agropecuario, y tenemos que presentarlo a una voz autorizada. Sí, ¿quién más que él, no? Para contarnos justamente, y hoy nos trae muchísimo más información respecto al suelo, respecto a cómo tenemos que hacer nosotros mismos nuestras propias huertas en casa, de dónde se comienza, y para eso le tenemos que dar la bienvenida a él. Roberto Gilard, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un placer, saludo para toda nuestra audiencia. Muchas gracias por venir nuevamente y con un tema que la verdad muchos van a estar muy interesados, ¿eh? Así es. Todas nuestras casas tenemos en la bolsita el residuo que guardamos todos los días y que normalmente está muy cerquita de la cocina, material orgánico. Sí. Esa bolsita que nosotros depositamos todos los días nuestros residuos, hay alrededor de un 42 a un 45% de material orgánico, material vegetal, material biológico que lo podemos descomponer para utilizarlo en nuestra huerta, en nuestros jardines, en nuestros planteros, donde tenemos algunas flores, plantas ornamentales. Y si no lo aprovechamos a través de la técnica que vamos a contar, que es el compostaje, lo tiramos todos los días y un material primario importante y fundamental que es aprovechable. Entonces hoy vamos a hablar del compostaje. ¿Qué es el compostaje? Es la descomposición de material orgánico en condiciones de humedad adecuada, temperatura y aireación. Y esto de la aireación es muy importante porque esta descomposición tiene que realizarse en condiciones de anaerobiosis, decimos nosotros. Es decir, tiene que haber presencia de oxígeno para que la descomposición biológica sea paulatina, sea completa, y como consecuencia de la presencia de oxígeno en ese medio que estamos descomponiendo, no tengamos malos olores por una descomposición muy lenta. Entonces, ¿qué podemos descomponer o qué podemos poner en nuestro compostador para lograr el compost final, digamos? En la cocina siempre tenemos restos de verduras, llámese lechuga, selga, chicoria, cebollita, cáscara de cebolla, cáscara de huevo, cáscara de papa, por citar lo más importante. Fíjense la cantidad de material biológico que tenemos, que como decíamos, forma parte de ese 42-45% que después lo tiramos a la basura si no lo aprovechamos. Entonces, ¿dónde hacemos el compostaje? ¿Dónde podemos preparar eso? Normalmente, y para no quedarnos en nuestra cocina, que por ahí por una cuestión de operatividad y comodidad no es viable, normalmente uno puede conseguir los famosos cajoncitos de tomate, de pimiento, un cajoncito cortito de 60 centímetros por 20. Después vamos a ver algunas imágenes ahí que tenemos con nuestro director. Ahí colocamos el material biológico que queremos descomponer, el que ya dijimos, lo que nos sobra de la cocina. Pero también, si nuestra casa es un poquito más grande y tenemos un jardín y cortamos el pasto, cortamos el césped, podamos algunas ramitas, alguna planta que tenemos, también lo podemos acondicionar, por supuesto picarlo un poquito si son ramas. El césped también tiene que estar bien picado. Normalmente eso se da porque la desmalezadora, las bordeadoras que tenemos también en nuestra casa o que traen nuestros auxiliares que nos cortan el pasto, eso está disponible. Lo importante es cómo vamos acondicionando ese material dentro de ese cajoncito que decíamos que puede ser el compostador o algún otro recipiente similar. Primero, en la base, colocar el material seco, que pueden ser los restos de la poda del vegetal, el césped que ya medianamente está seco en nuestro patio, una capa de eso. Después colocamos
los restos de la cocina, la lechuga, las cáscaras de huevo, la cáscara de cebolla, todas las verduras que ya no utilizamos, colocamos también en ese recipiente y vamos formando capas consecutivas. Material seco en una proporción de un 10% estimativamente en cuanto a altura, y arriba vamos colocando la parte verde, que es la que no utilizamos del material verde cuando estamos cocinando. Completamos esa capa, y ahí vemos en la imagen, Sí. el señor director ahí nos deja un ratitito, ahí vemos cómo están acomodados. Como un panqueque. Exactamente. Y en capita, ¿ves? La parte seca se ve abajo y la parte Sí. húmeda verde va quedando arriba. Roberto, respecto a las cáscaras de cebolla, porque tengo entendido que como es medio ácida, por ahí no pueden ser en gran cantidad, ¿no? Sí, normalmente uno trata de ir generando el volumen para armar nuestro compost en función a la capacidad de nuestro compostador. Porque Claro. decíamos, puede ser un cajoncito, el famoso cajón de tomate, que por ahí lo conseguimos en la frutería, en la verdulería o en el mercado. Ese sería lo más práctico porque se puede conseguir. Pero si yo genero mucho material orgánico, vegetal, por ejemplo, un restaurante, un comedor, donde ya los volúmenes son más grandes, seguramente que mi compostador lo voy a tener que hacer a una mayor Mucho más dimensión grande, también, claro. para poder aprovechar. Pero en general no hay muchos problemas en cuanto a cuál es mi material primario, llámese cebolla, el caso de la cáscara de cebolla que vos consultás, u otro material. Lo importante es que las capas que vamos colocando, de por medio, como vemos ahí, siempre haya una parte más seca, con menos humedad, porque eso nos va a permitir también manejar ese ambiente Claro. que decimos que tiene que haber en el compostaje, que es temperatura, humedad y presencia de aire, para que esa descomposición sea paulatina, sea lenta, sea adecuada y no me genere olor. Si yo compacto mucho, por eso para que haya aireación en esa mezcla que tenemos, ¿qué tiene que pasar? No tiene que estar compactado el material que yo voy colocando. ¿Por qué? Porque si yo lo compacto, va a haber menos presencia de oxígeno en Claro. ese volumen, en esa mezcla, y la descomposición va a ser muy lenta y seguramente me va a generar malos olores, que es lo que no tiene que ocurrir. Si el compostaje que yo estoy manejando me genera malos olores o por ahí se arrima algún insecto, que en la casa lo más probable es que ocurra Las es una hormigas. mosca, algo no está funcionando bien. Entonces, eso es muy importante manejarlo. Y como vemos ahí, todos los restos de la cocina, pedazos de chaucha, de cáscara de zanahoria, De banana huevo, también. cáscara de cebolla, banana, cáscara de manzana, todo lo que nosotros sacamos y no aprovechamos y tiramos en la bolsita para que después nos lleve el basurero, la podemos aprovechar. Ahora, acá viene un cambio cultural que no es fácil, pero creo que de a poquito lo vamos a tener que ir haciendo, que es seleccionar los residuos. Porque si yo en la Sí. bolsa esa que digo que tengo un 42, un 45% de material verde, también pongo material inerte, que si yo pongo un foco, Un una plástico. pila, algo que se me rompió, algún material plástico en la bolsita, y obviamente no estoy separando el material biológico, Claro. y no me va a servir para fabricar ese famoso compost que lo podemos utilizar después para otras aplicaciones. Exacto. Entonces eso es muy importante en la preparación, digamos. ¿Y qué pasa? El rendimiento, porque por ahí también tenemos que ir pensando. Yo tengo dos posibilidades, ¿no? Como decíamos, en función al tamaño de lo que yo genero en mi cocina. Sí. Entonces, el compost final lo puedo aprovechar en los planteros de la casa, en el jardín, y si no, también uno puede ir pensando ya en una salida
en una salida económica. ¿Por qué no comercializar un buen compost? Claro. Que es la otra etapa grande que después seguramente hablaremos en otras columnas, que es cómo manejar y cómo sacarnos el gran problema que tenemos en la basura con los residuos orgánicos. Fíjense ustedes que decimos que en cada bolsita que sale de cada una de nuestras casas hay un 42 y un 45% de material orgánico que lo tiramos. Si multiplicamos la cantidad de bolsitas que tenemos en Resistencia con ese material que lo llevamos al basurero final... Podemos hacer hectáreas y hectáreas de compost, más o menos. Claro, entonces ahí viene otra etapa que ya sería empresarial, y a lo mejor primero municipal, pero después alguna empresa se puede ocupar de preparar grandes volúmenes de compost que lo podemos usar después nosotros en la producción intensiva, en la producción hortícola, en la producción frutícola, una materia prima que estamos tirando, que después la transformamos y la podemos utilizar. Para armar ese famoso círculo de donde sale la materia orgánica, que nos da al suelo, como decíamos el otro día, y devolverle nuevamente al suelo parte de lo que lo sacamos. Y de paso, nos sacamos de encima la contaminación permanente que tenemos. No solamente en la ciudad, sino que en nuestras casas. A veces nos pasa, y esto tiene que ver con la realidad diaria de todos nosotros, no pasa el basurero un día, no pasa el basurero 2 días, ese material orgánico se me empieza a descomponer porque no lo acondicioné, genera olores, se acercan las moscas y es un inconveniente. Entonces, si yo en vez de dejar todo en la bolsita, poner al fondo hasta que el basurero pase, hago mi propio compostador y lo voy procesando, tengo un material importante que al final lo puedo utilizar. Roberto, y una de las últimas preguntas, refiriéndonos a cuánto tiempo tarda en descomponerse nuestro compost. Muy buena pregunta. Si yo hago un compostaje con material biológico nomás, y por supuesto controlando temperatura, humedad y aireación, ese material puede llevar estimativamente 3 meses que se descomponga. A veces 5, a veces 6, todo depende de qué es lo que pongo. Ahora, yo puedo acelerar esa descomposición. ¿Cómo lo puedo acelerar? Incorporando lombrices en ese material. En ese cajoncito incorporamos lombrices y ahí prácticamente reducimos a la mitad el tiempo que me lleva a descomponer ese material. Ahí vemos un cajoncito, ahí las lombrices californianas son, no pueden ser las otras, las comunes, las terrestres, digamos, las negritas. Sí, no, las californianas que todos conocemos son... Las rojitas. Serían las rojitas, esas que el otro día veíamos en una foto. ¿Por qué? Porque esas lombrices rojitas y más gruesitas, para ser gráfico, son las que tienen mayor ataque a la materia orgánica. Y eso nos ayuda y nos hace ganar tiempo en la descomposición. Si yo sin las lombrices me demora 3 meses en descomponerse, con las lombrices en 1 mes y medio o 2 ya estaría en condiciones. Y ahí pusimos un compostador más grande, ya pensando en una casa un poco más amplia, tenemos un jardín importante, cortamos el césped en verano prácticamente 1 vez a la semana, podamos algunos árboles que están presentes y ya necesitamos un compostador un poquito con más volumen para poner mayor cantidad de material, no solamente lo que tenemos en el jardín, sino siempre lo de nuestra cocina. Nuestra cocina tiene que estar libre de material orgánico si tomamos como conducta construir nuestro propio compost. Y vamos a ver cómo el ámbito de la cocina también cambia, porque el tema acá es tomar la decisión, animarse y tener la conducta de fabricar nuestro compost. Una vez que nosotros lo tenemos asumido, ya prácticamente es automático y vamos a ver cómo nuestra cocina tiene otra presentación, tiene otro aroma también, porque ya la basura no está en la bolsita ahí al costadito. Exacto. Y tenemos una materia prima importante que está ahí, ¿ves?
Ahí esas manos, eso es producto del Del compost. compostaje. Sí. Ahora, hay que aclarar, eso es materia orgánica descompuesta, no es suelo, es materia orgánica descompuesta para abonar al suelo de nuestras plantas, para abonar nuestra maceta, para abonar nuestro jardín, para abonar nuestra huerta que hablábamos el otro día, porque esa materia orgánica, ¿qué trae? Trae elementos nutritivos para nuestra planta. Algunos de mayor importancia, nitrógeno, fósforo, potasio, que son lo que más necesitan las plantas y nos van a dar también como consecuencia de una buena incorporación ya del compost final, frutas, verduras de calidad en cantidad y que también la podemos consumir si hacemos nuestra huertita al fondo de la casa, Totalmente. como comentábamos el otro día. Buenísimo, Roberto, muchísimas gracias. La verdad que yo estoy encantadísima con estos temas, a mí me encantan. Así que a toda la gente que tiene al costadito ahí de la cocina, ¿no?, su basurerito con todos los residuos orgánicos de la cocina, tienen que o darle a alguna persona que haga un compostaje o bien a realizarlo uno mismo en el fondo de su casa. Así que muchísimas gracias, Roberto, por toda esta información. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y nos encontramos nuevamente el viernes y Por vamos a hablar de otra alternativa importante que en parte la podemos hacer también en nuestra casa, que es la hidroponía. Ay, me encanta también ese tema. Yo encantadísimo. Así que muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes.